Bienvenidas y bienvenidos a este podcast Despierta tu luz. En este capítulo quiero contarte un poco sobre mi viaje, mi experiencia y mi despertar, que fue una experiencia realmente impresionante, importante y transformadora en mi vida. Soy mamá, soy pareja, soy hija, soy hermana y por sobre todo soy mujer. Tengo 34 años y mi vida ha dado muchísimos cambios en ciclos muy relevantes, diría yo en estos últimos 15 años de vida. Soy de Chile y me mudé a Dinamarca en el año 2015, buscando una nueva oportunidad, disfrutando del amor también, y me vine a pesar de un gran miedo que tenía, que era de mi identidad, de perder mi identidad en ese lugar que un día fue mi hogar, pero ya luego dejé de sentir que esa era mi casa. Y en la forma más curiosa, cuando yo era muy niña, siempre me interesé por los idiomas y me interesé también por aprender culturas nuevas. Tenía facilidad, la verdad, para poder manejar diferentes situaciones y ser muy adaptable. Pero por sobre todo me llamaba la atención todo lo que fuera como en el extranjero. Y la primera vez que tuve la oportunidad de viajar así, un viaje muy grande, fue cuando vine de visita a Dinamarca el año 2014. Vine a visitar a mi hermana y aquí fue donde conocí otra realidad, otra forma de ver la vida y por sobre todo conocí a el que es hoy mi pareja y el padre de mis hijos. En ese viaje también me conocí a mí misma, porque salí completamente de esa realidad a la cual yo pensaba que era el todo y me di cuenta que había formas muy diferentes de hacer las cosas, de vivir, de identificarse, de todo, incluso de reinventarse. Y eso no voy a negar que me paralizó un poco, pero ya cuando tomé la decisión de venirme a vivir definitivamente a este país, que no fue fácil una adaptación a un lugar que es completamente opuesto culturalmente, emocionalmente, a nivel de comportamiento social, también político, todo es súper opuesto al que fue mi país que me vio nacer. Así que bueno, decidí arriesgarme, cambiar, y ya sabemos que cuando nos enfrentamos en una situación de cambio en nuestras vidas, sea cual sea la situación, mudanza, duelo, pérdida de algo, de alguien, cualquier situación que nos pone en una especie de crisis, nos hace cuestionar muchísimo sobre nuestra vida. Por sobre todo, quiénes somos y cuál es la imagen que queremos proyectar hacia afuera, hacia el mundo. Y cuando tuve la oportunidad de mirarme otra vez, sin ese trabajo que me identificaba, lejos de mis padres, lejos de mi familia, lejos también de esas amistades por las cuales también busqué una especie de aprobación de forma inconsciente por muchos años, me di cuenta que ya no había nada en esta nueva realidad, en este nuevo lugar, que identificara a esa vieja Bárbara que estaba por nacer nuevamente en un nuevo lugar. Y ahí tuve que reinventarme, quitar muchas capas de cebolla de mi ego y aprender a ver mis talentos de una forma diferente. Me di cuenta que tengo una gran fortaleza y comencé a trabajar aprendiendo un idioma nuevo. Comencé también a salir de mi zona de confort en el tipo de trabajos que estaba teniendo y me abrí a aprender cosas nuevas. Me di cuenta de mis talentos para la cocina, de mis talentos también para trabajar con personas y por sobre todo mi talento para enseñar. Esas fueron mis grandes habilidades que tuve la oportunidad de explotar mucho más estando en este país, porque viendo de lo que podía hacer y qué es lo que podía ofrecer, comencé a reinventarme, lógicamente, por un tema de necesidad también, ¿no? Y pasó el tiempo y me di cuenta que algo adentro me estaba pidiendo
ir más allá y conocerme de una forma que nunca antes lo había hecho para lograr completar ese puzzle con las piezas perdidas que andaban dando vuelta, que eran con respecto a cómo yo quería vivir mi vida, cuáles son mis valores, qué es lo que realmente priorizo, cuáles son esas heridas que realmente están en mí todavía y que no quiero mirar. Habían situaciones que me mostraban constantemente ciertas cosas que me molestaban de afuera y empecé a abrirme a que esto podía ser algo más, que había un aprendizaje que hacer aquí. Y en ese momento más crítico en el cual mi pareja y yo estábamos cerrando un negocio, decidimos viajar, dejar todo e irnos 3 meses por una pausa, tanto a nivel mental como a nivel personal. Nos fuimos juntos a viajar por Filipinas y por Indonesia. Y en ese viaje fue cuando realmente descubrimos el no hacer, pero el sí mirarse, poner atención a cada cosa que uno siente, piensa. Nos fuimos mucho también de la disciplina y comenzamos a trabajar prácticas de meditación. En ese tiempo nosotros ya hacíamos yoga, una alimentación mucho más sana y por sobre todo dejamos los alimentos refinados en ese viaje, azúcar. Y mucho de las cosas que estábamos haciendo no era porque lo habíamos elegido, pero sí porque el lugar donde estábamos nos invitaba a tener este tipo de decisiones y comportamientos. Que al principio fueron muy duros para nosotros, pero después nos dimos cuenta que el ser humano es muy adaptable y hay que fluir con los cambios. Y ese fue uno de los mayores aprendizajes que me traje conmigo en ese viaje, que es el dejar de fluir y dejar de controlarlo todo, porque cuando controlamos, nos aferramos a una idea y esa idea intentamos materializarla sin pensar y sin tener conciencia de que quizás no es para nuestro mayor bien. Y estamos condicionando nuestra realidad desde lo que queremos crear porque pensamos que es lo mejor, pero en realidad no nos damos cuenta que es lo que realmente queremos, deseamos, que es lo que anhelo con toda el alma. Y cuando tuve la oportunidad de no hacer, pude darme cuenta de qué es lo que mi alma interna estaba gritando, estaba luchando y necesitaba ser escuchada. Y todo ese tiempo de lucha en la cual estuve intentando acallarla para obedecer, para ser fiel al clan y para tener situaciones que obviamente me beneficiaron en otros aspectos de mi vida, eso me estaba realmente opacando y opacando esa versión que yo realmente puedo ser. Y también en ese viaje tuvimos el despertar espiritual en todo su esplendor. Los dos nos iniciamos en Reiki y conocimos a una maestra súper linda que de verdad nos ayudó muchísimo en el camino, sobre todo cuando yo entro a ese lugar por primera vez y vi en una esquinita unas cartas del tarot de Rider, que a mí la verdad que ese tarot no lo había leído, yo había leído el de Marsella, y me hizo recordar que yo desde los 12 años aproximadamente tengo conexión con el tarot, que ha llegado a mí de una forma u otra, y comencé a practicarlo muy muy pequeña, y en mi adolescencia sobre todo exploté un poco más estos dones brujildos que yo traía, pero siempre con un miedo a no ser comprendida o a no encajar en esa etapa tan compleja que es la adolescencia, cuando estamos en la plena búsqueda de la aprobación del exterior. Somos puro ego en la adolescencia prácticamente, no estamos en modo de sobrevivencia constante. Entonces ahí yo intenté opacar o acallar estos dones para no sobresalir en esto, porque era raro, era diferente y era casi un poco peligroso, porque yo no tenía tampoco los conocimientos y un guía o alguien que me fuera diciendo cómo utilizar estos talentos. Así que lo dejé a un lado, congelado, y olvidé esa parte de mi vida por completo hasta ese entonces, cuando volví a ver esas cartas y recordé todo aquello que yo había vivido y esa facilidad que yo tenía de la lectura. Entonces yo dije, aquí es. Y gracias universo por recordarme esto. Y comencé a meterme nuevamente en la lectura, comencé a aprender a leer libros nuevos sobre el tema de crear tu realidad. Y quien me acompañó siempre con sus libros fue el doctor Joe Dispenza,
que tiene libros maravillosos, y el primero que yo me leí fue Deja de ser tú. Y en combinación con todo esto que a mí me estaba pasando en este viaje, obviamente comencé a trabajar la energía de una forma diferente, me di cuenta de las capacidades que todos los humanos tenemos de conectar con nuestra energía. Aprendí mucho sobre mis emociones, sobre qué es lo que me estaba pasando internamente, también con la meditación, también con toda esta información nueva que estaba llegando a mí. Había que integrarla, había que procesarla, porque me di cuenta que yo no tenía por qué ser víctima de los sucesos de mi vida. Y tomé realmente esta información como un nuevo nacer, como un poder que se me estaba otorgando. Y a esto yo le llamo el despertar, que es darte cuenta que tú tienes una parte espiritual que tienes contigo todo el tiempo, aunque no lo quieras ver. Y cuando estás nadando contra la corriente de esta fuerza, estás en completo sufrimiento porque estás intentando hacer algo desde la afuera. Pero cuando te das cuenta de que hay una fuerza interior que es como un río que fluye con una agua que te llena, que te refuerza, que te revitaliza, que es esa energía que todos tenemos en abundancia, ahí está el poder mayor del ser humano. Y esa fuerza puede ser utilizada para todos los proyectos, para todas las decisiones, para toda la sabiduría que llevas dentro en toda tu vida. Y tomar esto es el mayor regalo, porque desde ese entonces yo decidí dejar de ser víctima y tomar las riendas de mi vida. Y no fue una decisión fácil, porque por supuesto el cambiar y el transformarse también conlleva con muchas crisis, con muchos desafíos que tenemos que empezar a mirar. Y lo primero que se presenta fue, o es siempre, esta sombra, ¿no? Esta parte de nosotros que no queremos ver. Entonces yo, ¿cómo fui trabajando esto? Asistí a diferentes talleres y siempre tuve mucha curiosidad por el tema de las constelaciones familiares, acompañado con las terapias energéticas. En ese entonces yo comencé a ofrecer terapias energéticas y justo también yo estaba embarazada de mi hija Estela cuando ofrecía terapias ya un poco más formalmente. Y a la vez estuve trabajando conmigo misma mucho con la herramienta de las constelaciones familiares durante hartos años para poder identificar y ver realmente en qué parte de mí yo estaba siendo tan fiel y leal a mi clan que no era capaz de ver o de traspasar esa creencia para enfrentarme a lo que realmente yo vine a hacer o estaba buscando. Me ayudó muchísimo a trabajar sobre todo la relación con mi pareja, porque veníamos de dos mundos completamente distintos y cada quien también tenía sus creencias y su misma forma de ser criado por sus padres. Ambos traíamos muchas heridas y obviamente estábamos viviendo una relación desde el ego, que eso lo pude identificar porque cada uno intenta sobrevivir en una relación imponiendo su creencia y su verdad. Y ahí se generan conflictos, lógicamente. Pero había un momento en el cual nosotros nos dimos cuenta que queríamos seguir expandiéndonos, queríamos saber más sobre nosotros mismos, pero era como una especie de lucha de o soy pareja o soy zen, súper elevada y medito y me enfoco en mí. Y me di cuenta que había una dependencia de mi parte emocional, no tanto en esta pareja, sino que era un patrón que se venía repitiendo en todas las relaciones que yo había tenido en mi vida. Y ahí fue la llama que se prendió en mí cuando tomé la decisión de dejar de ser la víctima y sobre todo de ser dependiente de las relaciones en general, de parejas o de amigos, ¿no? Porque estamos en el fondo buscando una aprobación desde afuera constantemente y eso genera esa dependencia emocional también. Y ahí pude darme cuenta de esto, este patrón repetitivo. Y cuando estábamos tomando decisiones de qué hacer, fue cuando llegó mi primera hija y tuvimos la oportunidad de convertirnos en padres y todo cambió, todo se vio hacia otro lado
Y esa fue la experiencia que marcó mucho un antes y un después en mi vida de mujer, porque por supuesto que ser madre es uno de los traumas más maravillosos que uno puede tener. Lo podría definir así como un portal energético que se abre, que se disfruta, que se vive para el pleno aprendizaje de la experiencia, pero cuando nos entregamos realmente a ella. Y ya de haberme convertido de mujer a madre, para mí significó mucho, significó un inicio también de ver la vida de una forma diferente, de cada vez que yo veo algún comportamiento mío como madre, puedo verme a mí como la niña que fui en esa etapa y trabajar esa emoción y ese patrón que estoy repitiendo desde mi rol. Y esta es la forma en la que he ido trabajando mi propia vida, mi propia sombra, en mi vida en general, con las personas que me rodean, sobre todo para poder mejorar los vínculos que mantengo hoy en día, que son vínculos sagrados, que son, por ejemplo, el vínculo con mis padres, el vínculo con mis hermanas, el vínculo con mi pareja, con mi hija, el vínculo con las relaciones de amistad que tengo en mi entorno y por sobre todo el vínculo que tengo con cada persona que ayudo y que trabajo. Estos vínculos para mí son muy significativos porque hablan de quién soy y qué es lo que estoy proyectando hacia afuera. Entonces es inevitable que podemos entender o que podemos al final descifrar que cada persona que está en tu entorno viene a ser un espejo o una especie de maestro para mostrarte cuál es el aspecto de ti que estás haciendo brillar y el aspecto de ti que estás dejando en la oscuridad y que no eres capaz de ver porque hay una herida ahí importante que trabajar. Con esta filosofía o con esta forma de ver la vida me dio mucha paz y mucha calma para enfrentar los desafíos que vamos teniendo, porque esto de la vida es como aprender a surfear una ola, que yo jamás he surfeado, pero sé y le tengo mucho respeto al mar, porque hay sabiduría, hay experiencia, pero también es para que uno aprenda a fluir con el agua. No solamente a nadar contra la corriente y a dominarla, pero hacerse parte para poder fluir y para poder aprender a dónde debo ir, dónde debo navegar con la sabiduría. La sabiduría es algo muy importante en el proceso del despertar de la luz. Porque si yo sé y tengo verdad y tengo certeza en mi interior y soy consciente de que estoy llevando la verdad de mi corazón, la paso por mis pensamientos y todo eso en conjunto lo llevo hacia el exterior en forma de relaciones, palabras, tratos, puedo ver también que eso es lo que yo voy a ir recibiendo, es lo que yo voy a ir proyectando hacia adentro también. Y todo se va alineando de acuerdo a las experiencias que queramos ir viviendo en nuestras vidas. Y esa es la forma de crear la realidad. Y hoy día quiero compartir todo esto contigo porque me estoy dejando ver, estoy mostrando esas partes que también a veces no nos gustan de nosotros mismos. Y por sobre todo quiero mostrarte también de que al igual que tú, he tenido muchos procesos difíciles, dolorosos, he tenido grandes duelos también y he tenido grandes pérdidas de las cuales he tenido que pasar para poder aprender a soltar y a fluir, como les decía, en este río o en este mar de la vida. Te voy a contar mucho más sobre estos procesos en otros episodios y ahora quiero darte un último mensaje que es: activa tu luz desde el interior. Porque cada vez que vamos a algún lugar o que estamos con otras personas, a veces intentamos mimetizarnos para poder encajar o ser parte de un grupo o una sociedad. Somos mamíferos y hay una parte muy primitiva de nosotros que nos reprime ser quien somos para poder encajar y no ser abandonados por el grupo o por el clan. Sobre todo a nivel familiar. Esto sucede mucho en el inconsciente. Y es muy bueno traerlo al consciente para que cada vez que estemos en sociedad, en grupo, dejemos de tener esa
actitud de búsqueda de aprobación, de opinar lo mismo que opinan los demás, o que nos cuesta imponer nuestra idea, o no solo imponer, pero sí manifestar que no estamos de acuerdo con algo con mucho respeto, pero ser realmente quienes somos sin avergonzarnos de nuestro crecimiento, no ser el de la esquina que se queda ahí de la reunión familiar para no decir que yo hablo de constelaciones, de estrellas, de astrología, de tarot, porque eso yo lo viví mucho tiempo. También yo me aislaba para no mostrar esta parte de mí que podía en cierta forma avergonzarme o podía como tirarme hacia un lado y no ser parte de este grupo. Pero al final me doy cuenta de que mientras más auténtica tu alma es, más se alinea con las personas reales que vienen a tu vida para ayudarte a continuar ese camino de lealtad a tu alma y poder brillar en esa luz plena que tienes en tu interior. Pero mientras más tapamos eso para intentar encajar, estamos echándole tierra a esa luz y la estamos dejando ahí en una oscuridad eterna. Y ahí vienen las grandes insatisfacciones internas que no nos llenamos con nada y empezamos a buscar todo desde afuera. Así que esto quería compartir hoy contigo, que es el inicio, el primer capítulo de este viaje. Y me gustaría muchísimo que cada vez que tengas esa forma de relacionarte con los demás y que tengas esa paz interior de buscar esa verdad en ti cuando estás sobre todo en relaciones con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, a un ser que puedes llamar para que te brinde esa calma interior y ser tú mismo, es el arcángel Chamuel. Este arcángel trabaja mucho las emociones en sociedad, emociones alrededor de nuestras situaciones día a día y por sobre todo nos ayuda en las relaciones y en los vínculos, para que cada vez vayas siendo más tú y vayas escuchando más lo que tu alma anhela, tanto en ti como en el ser que viene a ser social, que viene a estar en comunidad. Te dejo un abrazo y espero continuar este viaje contigo en este siguiente capítulo y que tengas un maravilloso día y que tengas tu luz en un alto brillo. Un abrazo. Gracias.